Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Sean todos bienvenidos. Se me hace que estoy medio atrás, no me gusta estar tan atrás. Me gusta estar cerca de la congregación, a ver si nos sacamos a la cámara de enfoque, ni modo. Bueno, hermanos, gusto verles. Vamos a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 11, Lucas 11. Y qué buen grupo, ustedes son los valientes que desafiaron el invierno que ya llegó. Sé que tuvieron que paliar nieve y romper placas de hielo para salir de casa y poder estar aquí, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 1 de Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. Para aquellos que dicen que no debiéramos guiar a una persona en oración, diles: Jesús guiaba a otros en oración. Amén. Hay quienes dicen que al dar el plan de salvación no debiéramos guiar a alguien en oración, pero Jesús guiaba a la gente en oración. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Eso es verdad? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muy esencial el mensaje que vemos aquí. ¿Quién aquí, aun cuando tengas tú relativamente poco de ser cristiano, pero si tu antecedente fue el de la mayoría de todos los que viven en América Latina, el haber crecido católico, pues si vas a misa, y cuántos de nosotros no fuimos a misa un montón de veces, te leen mínimo el Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y pasajes como este son de los que son familiarísimos a cada uno de los que nos decimos cristianos de cualquier denominación. Y la familiaridad, le he dicho yo en más de alguna ocasión, a veces nos tropieza, pensando que como me sé el pasaje al revés y al derecho, que ya lo tengo dominado en cuanto a su entendimiento. Pero cuando hemos hecho estudios más minuciosos vemos que no es así. Más bien todo lo contrario. Jesús está con sus discípulos, quienes le piden: enséñanos a orar. Y aparece la oración que todo mundo se sabe:
al menos en círculos cristianos. El Padre Nuestro, el reconocer quién es Él, su presencia, su magnificencia, es aquel que está en los cielos. Platicábamos esta semana, ¿verdad? Porque gente preguntaba del viaje a Filipinas y tanto hay que decir, pero una de las cosas que mencionábamos es que en el viaje de regreso salimos allá de noche, un sábado, ya muy noche, casi faltando, eran las 11:50 de la noche del sábado, faltando 10 minutos para el domingo. ¿Y se acuerda usted que llegamos aquí el domingo en la mañana? Y yo estaba al 10 para las 12 de la noche en Taiwán. ¿Cómo le hice para estar a las 10 para las 12 de la noche en Taiwán y estar aquí en la iglesia a las 8:30 de la mañana? Cuando del Taiwán llegué a Los Ángeles y ahí esperamos como 4 horas más, y luego el vuelo de Los Ángeles aquí, y luego las cosas se movieron lentas en el aeropuerto aquí, y todavía llegamos en la autopista, y llegué a la casa a cambiarme, y llegué aquí, y llegué a las 8:30. Bueno, por el cambio de horario y conforme el sol se movía, pues, ¿verdad? Vamos a decir en esta dirección de oriente a poniente, el avión venía al revés, y salimos de noche, y tú podías ver cómo nos amaneció, nos atardeció y nos volvió a oscurecer, y salimos la noche del sábado a las 10 para las 12, pero aterrizamos en el continente americano a las 7:30 de la noche del mismo sábado. Porque mientras el domingo ya comenzaba por acá, el sábado todavía estaba recorriendo y alcanzamos el sábado, y tú veías esas maravillas y te pone a meditar en la sabiduría de Dios, en la magnificencia de Dios, cómo ves ahí nubes y cómo ves el sol y cómo ves estrellas y cómo ves la vida y cómo hace Dios para que un armatoste de quién sabe cuántas toneladas, un avión de esa magnitud, había 70 filas de asientos, y yo sé que la clase de negocios y de primera clase no tiene 10 asientos atrás como donde veníamos la chusma, ¿verdad? La clase popular, pero eran 3 y 4, 10 asientos. Si fueran 70, habemos como 700 almas, más todo el equipaje, más todo el combustible que se requiere para mantenerse en vuelo tantas horas. ¿Y cómo le hace Dios? Porque es Dios el que lo hace. El hombre se le permite descubrir el pensar en la presencia de quién estamos cuando venimos a orar. Cómo Él mantiene todo funcionando a la perfección, pero si hay algo o alguien que no funciona a la perfección es el ser humano, y no porque no nos haya hecho bien, sino porque en la libertad que nos da, el libre albedrío que nos da, somos la única parte en todo el universo. El sol va a obedecer el mandato de Dios. En la noche tú sales y ahí vas a ver la osa mayor, ¿cierto? En el mismo lugar donde Dios la pone. Toda la creación obedece a su Dios y funciona como Dios dice, excepto uno, el hombre. Porque en nuestro libre albedrío nos resistimos. Darnos cuenta en la presencia de quién estamos. Él está en los cielos, Él controla todo, Él es eterno, Él lo sabe todo. ¿Qué va a pasar con la guerra ahora que haya cambio de presidente en los Estados Unidos en un par de meses? ¿Qué va a pasar con lo de Ucrania y lo de Rusia? Yo no sé, pero hay uno que ya sabe, que es Dios. Que si decimos este va a controlar aquí o aquel va a controlar o este va a hacer aquello o según la personalidad de fulano, el único que ya sabe todo es Dios. Y podemos, más aún, debemos confiar en Él. Su nombre es santo, su nombre es puro, sin mancha, intocable. Al final del pasaje, y me estoy adelantando, dice, vosotros siendo malos. Pero, ¿sabe lo que le decía al principio? Pensamos que lo tenemos dominado porque nos sentimos buenos, ¿sí o no? La naturaleza del hombre es, no soy tan malo como los que no están en la iglesia esta mañana. Nos sentimos medio buenos porque venimos a la iglesia a orar, ¿sí o no? Y el Señor dice, por muy buenos que se sientan, son malos. Y aún siendo malos, hacen cosas buenas, cuanto más vuestro Padre. Pero decimos, venga tu reino. El reino es donde alguien reina, ¿y quién reina? Reina Dios. Pero nos apegamos más al reino de los hombres y de la humanidad que al reino de Dios, a su soberana, perfecta, superior,
voluntad de aquel que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, donde quiera está y tiene todo poder, es el Todopoderoso. Y le decimos, hágase tu voluntad. Vamos a traer peticiones y típicamente las peticiones indican lo que nosotros queremos que Él haga por mí conforme a mi voluntad. Es la gran batalla que tenemos contra Dios, la voluntad de Él o la voluntad del yo. Y nuestra petición es, hay un dolor, quítame el dolor. Y el Señor muchas veces dice, no, bástate mi gracia. Porque en el dolor, o en el horno de aflicción, o en tu sufrimiento, o aquello que te urge, cuanto antes que yo ya quite, está mi perfecto plan de moldearte en la imagen de Cristo. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que culpa a Dios, ¿por qué mi dolor? Hay gente de veras que, por muy cristianos que digan ser, he tenido conversaciones donde por más Biblia, testimonios, ejemplos que le des, hay un muro, hay una barrera, hay una costra o un callo tan duro que no penetra la palabra de Dios. ¿Será nuestro corazón? Y hay gente que por años, y ya muchos de nosotros, ¿verdad? Aquí hay jovencitos, pero ¿cuántos de nosotros estamos mucho más cerca de la tumba que de nuestra cuna? Y qué triste ver gente que muere sin realmente el más mínimo entendimiento de Dios, conocimiento de Él, pero de las consejos, reglas, normativas más elementales que vemos en la palabra de Dios. Y morimos tan carnales, tan humanos y solamente humanos, como cuando nacimos, pero con nada de la naturaleza divina, con nada del Espíritu de Cristo y la mente. Y querremos, como meditaba yo en más de alguna ocasión, el tener un corazón conforme al de Él en pensamiento, o estamos ya tan asentados en nuestro caballo que así como le he hecho, así me la voy a llevar y nadie nos cambia ya. Y no es porque no haya poder para que nos pueda cambiar, pero si Dios no te salva a fuerzas, Dios no te va a cambiar a fuerzas tampoco, si no hacemos ese deseo de que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Dice, como en el cielo, ¿se hace la voluntad de Dios en el cielo? Pregunto yo. ¿Sí o no? Así también en la tierra. Bueno, en la tierra se hace en todo ámbito, ya se lo dije. Es más, no solo en la tierra, en todo el universo, a excepción de aquellos ángeles que se revelaron, entre los cuales querremos tener parte. ¿Me sentiré yo mejor porque no soy el diablo mismo que se opone a la voluntad de Dios? Pero sabiendo que entre la humanidad, que es la única parte otra vez de toda la creación que se resiste a la voluntad de Dios, principios básicos, cosas que, por ejemplo, oímos el domingo pasado en la mañana acerca de ser mejores mayordomos, y hay quienes por más que se predique, no. El manejo de las finanzas, Dios no va a ser primero, especialmente no ahorita que viene la inflación, especialmente no ahorita que estoy en dificultades. ¿Cuándo no has estado en dificultades? ¿Cuándo no has estado en problemas económicos? ¿Y no será que Dios permite a veces esas dificultades, esas dolencias, esos problemas para probarte y para moldearte en su imagen? Para ver si entendemos lo más básico, esencial, pero nos manejamos a lo terrenal. Y pone un ejemplo de lo más trivial, de un amigo que viene de viaje, recibe otro y no tiene que poner de comer, va y pide, oye, algo de comer para mi amigo. No, ya no es hora. Lo trivial, ¿verdad? Pedimos, no va, no hay mano. Pero por la insistencia, si no por la amistad que les une, por la insistencia. ¿Cuál es la moraleja de la historia que Cristo da ahí en versículos del 5 al 8? El no cesar de orar. ¿Cuántas veces el Señor nos habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar? Orad sin cesar, continuamente. Nunca tener
la línea caída con Dios. ¿Se va la electricidad? No hay línea hoy en día, ¿verdad? Se caen las antenas, pero con Dios no necesitamos ningún recurso creado por el hombre para estar en comunicación con Él. Y la línea de Él siempre está disponible, pero no la marcamos. Y siempre buscarlo. No, preferimos tener la línea bancaria, la línea de crédito, la línea de la tarjeta, la línea del compa que me presta, etcétera, etcétera. Más vale eso que la línea abierta que tenemos con Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Tienes para comer hoy? Gloria a Dios. Pero nos afanamos del dinero de todas maneras. ¿Y de qué comeremos? Finalmente, la mayoría del mundo se levanta para una cosa principal. ¿Has ido aquí al mercado principal de la ciudad? En la actividad que hay, camiones, camionetas, carretillas, trabajadores, cargadores, van, vienen. Es una actividad de 24 horas, ¿cierto? La gente va y compra durante el día, pero durante la noche llegan los cargamentos porque el lugar está apretadísimo para el volumen. Digamos que oí una vez que el 80% de la comida que se consume en esta ciudad pasa por allí. Así vengas tú a comprar en otros expendios, pasa por ahí primero. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Y todo para qué? Simple y sencillamente para que haya que comer. Y el trabajar que se hace. Y todo para que haya que comer. Pero el Señor dice que es a Él a quien debemos buscar. Digo, si no tuvieras para nada más, pero tienes para comer, ya la hiciste. Con tener comida y sustento, ya la hiciste. Estemos con esto satisfechos. Cuando una persona se enferma o vienen guerras o tragedias, como ahorita hay en el mundo, ¿cierto? Donde ahí en Israel o allá en Ucrania, hay gente que la verdad es que ya no importa si no tenemos electricidad, ya no importa si no tenemos para el aseo, con tener comida y sustento, y te das cuenta de cuán poco necesitamos para vivir. Y el Señor dice, yo me encargo de eso. Y estoy hablándole de los casos más extremos, pero en la mayoría de los casos tenemos muchísima más provisión de cosas y vivimos afanados y turbados por el dinero, por el pan, por la comida, por todas nuestras necesidades, en lugar de aprender a confiar en Dios. ¿Y qué tal esta? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ajá, sí. Y no estoy haciendo burla de lo que dice el Señor, sino de que nosotros, otra vez, ¿no es de lo más esencial? ¿No es de lo que todo el mundo tiene memorizado el Padre Nuestro? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ajá, sí. No, tenemos el número de un abogado, tenemos recursos, ¿verdad? Cuando nos dice a alguien, hazle como quieras, no te voy a pagar. Ah, a esas vamos. ¿Y cuántas familias están divididas? Porque no están de acuerdo con que, ¿por qué este sí, por qué aquel no? Le digo, lo más esencial de la Biblia no lo entendemos. Eso es de lo más básico. ¿Cuál fue de niño, si aprendiste a hacer, si creciste católico, cuál fue tal vez la primera oración que te aprendiste? Muy probablemente esta está entre tal vez la primera. Y hasta la fecha, ahora ya no nomás siendo de una religión, sino del camino de verdad, de vida, de luz, todavía no le entendemos al espíritu de la palabra. En el versículo 9 dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aprende a discernir las promesas de la Biblia y haz las tuyas, porque esas son las que cambian tu vida, esas son las que te afirman y no te hacen andar temeroso, irritable, dudoso, corriendo como pollo sin cabeza. Y no nos queda claro por qué hay necesidad de que el Señor ponga ahí el versículo 10 cuando ya está el 9. ¿Por qué repite el Señor? ¿Se le olvida lo que dice? No, porque sabe que no le hacemos caso. ¿Por qué pedir? ¿Por qué buscar? ¿Y por qué llamar? Porque todo aquel que pide, recibe. Es bien trivial la explicación que da el Señor.
Y todo el que busca, ¿qué? Halla. Y todo el que llama, se le abrirá. Y nos da el ejemplo. Somos malos. Tu hijo te pide un pan. ¿Qué vas y le haces burla? Sí, mijo, ahorita se lo doy, te agachas, agarras una piedra, órale, cómase su pan. No. Y somos malos. Tu hijo te pide un pescado, ¿verdad? Proteína. Cuando hace hambre, la proteína cae bien, ¿verdad? ¿Le va a dar una serpiente venenosa que lo muerda? No. O le pide un huevo y le da un escorpión, algo venenoso también. No. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. En otro pasaje dice, dará lo que le pidan, no nada más el Espíritu Santo, pero aquí habla el Espíritu Santo. ¿Cuál versión te gusta más? ¿Que dará todas las cosas? Todas las cosas dice en Mateo, en el Sermón del Monte, y aquí dice expresamente el Espíritu Santo. ¿Cuál te gusta más? Humanamente nos gustaría más la de Mateo, porque como somos poco espirituales, quiero cosas. ¿O no? O aquí son puros espirituales que, no, ojalá fuéramos, que con tener el Espíritu Santo estuviéramos felices y nos conformáramos, porque teniendo a Cristo, y el Espíritu Santo es Dios, tanto como Cristo, lo tengo todo, ¿sí o no? Pero ojalá nos conformáramos ahí. Y cuánto más conoceríamos de Dios, y cuánto más confiaríamos en sus promesas, y cuánto menos nos afanaríamos, y cuán más plenos y en paz estaríamos en toda circunstancia. Pero ponte a ver por qué las guerras, por qué un país quiere agarrar territorio de otro. ¿No se trata de eso las guerras? Y la siguiente que amenaza, el siguiente foco caliente de los dos que ya están en conflicto ahorita, el tercero es Asia, ¿verdad? Taiwán. China queriéndolo ya asimilar. Un país que se ve el auge capitalista, y Hong Kong, ya los empresarios ya se fueron de ahí porque ya China ya prácticamente erradicó toda la influencia capitalista que había ahí y ya es el mismo sistema que todos los demás. Los que tienen capital ya se fueron de ahí, pero van sobre Taiwán ahora. Es la que amenaza. ¿Qué es lo que amenaza siempre? ¿Por qué hay baño de sangre en nuestra nación y todos los males? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo el narcotráfico, ese es el fondo, ¿sí o no? Para ellos no es otra cosa que un negocio. No es que ellos quieran sembrar el terror, porque no tienen nada mejor que hacer, es porque te metes con mi negocio y te va a ir muy mal. No nada más es una bala, es la tortura, es etcétera, etcétera. Amor al dinero. Pero si entendiéramos quién es el Espíritu Santo y estuviéramos dóciles a Él, ahí cambiaría todo. Por eso le digo, tal vez nos guste más la versión donde dice, dará, cuanto más vuestro Padre Celestial dará todo lo que le pidan. Aún así, involucra nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a Dios esta mañana en nuestras peticiones? Tengamos en perspectiva, en la presencia de quien estamos, de que tú tienes una voluntad sin duda alguna y yo también, pero Él tiene una voluntad. Estamos poniendo la voluntad de Dios contra la mía, a ver cuál pesa más. Nos engañamos.